Les doy de nuevo la bienvenida a todos. Espero se encuentren bien, sin mayor novedad, llevando con la mayor normalidad que se pueda las clases y vamos a continuar lo que ayer habíamos quedado pendiente. ¿Quién me ayuda? ¿Qué estábamos viendo ayer? ¿Hasta qué nos quedamos? Doctor, vimos anestésicos generales, pero nos dijo que nos va a dar un resumen por lo que hubo un problema de conexión. ¿Ya? Y quedó pendiente lo de decir alguna De cantidad la... de los fármacos al final, ¿no es cierto? Sí. Ya, está bien. Pues le comparto pantalla y hacemos la clase, ¿ya? ¿Sí bajaron la aplicación que les dije? Sí, doctor. Sí. Ya igual, el que esté en la computadora y quiere luego al final también trabajar en la computadora, también puede hacerlo, eso no hay problema, como pueda. Ya les indicamos. ¿Sí se ve la pantalla ya? Sí, doctor. Ya, muy amables. Entonces vamos a hacer, déjeme bajar el brillo. Vamos a hacer el resumen de la clase, ¿no? Que justo tuvimos ayer el problema. Ayúdenme con los micrófonos, por favor. Decía que vamos a hacer el resumen de la clase, ¿no? Entonces, habíamos avanzado estas partes, ¿no? ¿Qué es un anestésico general? Que deprime al sistema nervioso de manera reversible y controlada. Recuerden, lo que más quiero deprimir es la sensación dolorosa, pero lograba más cosas, ¿no? También les di como dato, cultura general, si quieren, el primer anestésico fue ¿no? El éter. Hoy en día en desuso, pero luego les fui conversando un poco de la anestesia general como tal, más que de los medicamentos, ¿no? Con el éter tenían esta descripción de acá, ¿no? Que a medida que iba dando progresivamente más dosis del medicamento tenía las 4 etapas, ¿no? La 1 donde se duerme el paciente, básicamente, pierde la conciencia. La etapa 2 donde con el éter a veces se veía un poco de excitación. ¿A qué hace referencia eso? Puede incluso alucinar la persona, pero lo más característico era taquicardia, hipertensión, respiración irregular en esa etapa, que era riesgosa. En los anestésicos modernos, por eso puse también ese subrayado, no se ve la etapa 2. La etapa 3, que es básicamente el mantenimiento como tal de la anestesia y ir profundizando cada vez la anestesia, ¿no? Es donde se hacen los procedimientos quirúrgicos. Esta, a su vez, de acuerdo a la profundidad, tenía 4 planos, siendo el más leve el plano 1, donde casi no modificaré respiración, donde la pupila también estará casi normal, muchos de los reflejos autonómicos también estarán conservados, pero a medida que profundizo la dosis del medicamento, acá por ejemplo, puede que esté muy superficial y lenta la respiración. Quien está distraído, ayúdenos con el micrófono, verán que a sus mismos compañeros les hacen bulla. Continúo. Entonces estaba diciendo que a medida de que se profundizaba o aumentaba la dosis del fármaco, iba profundizando lo que es la depresión del sistema nervioso, ¿no? El más superficial el 1, el más profundo el 4. Todavía hay función de centros vitales en el 4, por más profundo que sea ahí. Solo en la etapa 4, que es parálisis vulvar, deja de funcionar el centro vasomotor, el centro de la respiración, y ahí no es deseable llegar, ¿no? Es lo que suelen comentar, se pasó la anestesia, no la etapa 4. Por eso siempre un paciente en anestesia tiene que estar en lo que correspondería con monitor, con medidas de soporte al lado siempre. Continuamos con la parte del desarrollo de la anestesia que también vimos. Recuerden que antes de la anestesia como tal, de dormir al paciente, inducción,
de mantenerle así dormido en el mantenimiento y luego despertar el rato que dejo de dar el medicamento durante la cirugía, hay una preparación previa donde obviamente vamos a evaluar al paciente, decidir qué medicamento dar, el riesgo que tenga el paciente se va decidiendo, ¿no? Eso. Luego pasamos a la parte de recuperación. Terminado la anestesia, hay que seguir valorando riesgos de la cirugía y de los medicamentos, ¿no? Hay que estar muy atento, especialmente en los primeros minutos, horas, ¿no? Entonces, eso. Pasamos a los tipos de anestesia. No sé quién me ayuda, que sigue con sonido. Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, gracias. Luego tenemos los tipos de anestesia. Y tenemos la anestesia inhalatoria, la intravenosa y la balanceada, ¿no? Entonces, si solo uso medicamento inhalatorio, era de este tipo. Si solo uso intravenoso, también el segundo tipo. Recuerden que necesito dosis altas y son riesgosas para lograr la anestesia solo con un fármaco, un tipo de fármaco. Entonces, lo que hoy en día se hace es la anestesia balanceada, que es combinación de varios agentes. Mecanismos de acción, recuerden que había una teoría en específica de disolverse en la bicapa lipídica y alterar la transmisión nerviosa, pero lo que hoy en día se reconoce más y creo que es lo adecuado de esto, bloquear, por ejemplo, el canal de sodio, potenciar la actividad del GABA, ¿no es cierto?, del canal de GABA, o antagonizar, si quieren, la parte del canal NMDA. Todo eso puedo hacer, ¿no? En la parte de efectos, 5 efectos posibles con los anestésicos: dormir al paciente, que pierda la conciencia. ¿Qué más podríamos ver en esta parte? Amnesia, que se bloquea, decía la parte de la memoria, no recuerda el procedimiento. Bloqueo el dolor, analgesia, relaja el músculo, paraliza lo que es esta actividad y también bloquea los reflejos autonómicos, todos útiles durante la cirugía. Recuerden, lo más interesante, bloqueo de sensaciones del dolor como tal. Clasificación de los anestésicos, teníamos inhalatorios, teníamos también la parte de intravenosos, inhalatorios, líquidos volátiles y gases. En la parte de líquidos volátiles tenemos el éter, el cloroformo, el alotano, el sevoflurano, el isoflurano. Y los gases, óxido nitroso y xenón. En la parte de intravenosos, tiopental, midazolam, fentanilo, remifentanilo, propofol, ketamina y etomidato. Les resalté también en la clase previa que medicamentos son más cotidianos en nuestro medio. Todos tendrán alguna utilidad menor o mayor como anestésicos, ¿no? Pero están ahí resaltados en rojo los más interesantes. Continúo la parte de farmacocinética, les expliqué inhalatorios e intravenosos. El inhalatorio, inhalatorio obviamente, se absorbe, este es un dato muy característico de los anestésicos, quiero que se absorba, se distribuye al sistema nervioso, bien acá pasa barrera hematoencefálica, actúe, y luego, en el caso de los gases, no se metaboliza y se excreta por vía inhalatoria, y de los líquidos volátiles, en menor o mayor medida, se metabolizan y se excretan vía renal. En el intravenoso es el típico liposoluble, venoso muscular que puede absorberse bastante, distribuye también ampliamente, penetra barrera hematoencefálica, metabolismo hepático, excreción renal. Las reacciones adversas, resumida y consolidada, porque si no igual estarían muchas, deprime la actividad neurológica, somnolencia, disminuye la tensión, puede provocar bradicardia, hipotensión, arritmias,
bradipnia, apnea a nivel respiratorio, náusea, vómito con bastante frecuencia, disminución de la peristalsis también, o hasta hilio, ¿no es cierto? A nivel urológico, por ejemplo, puede provocar también globo vesical. Y lo último que terminé comentando de la parte de RAMS era datos característicos de algunas RAMS de un fármaco, ¿no? Por ejemplo, el éter hepatotóxico, sevoflurano nefrotóxico. Si es que se usa por largo tiempo, muchos de estos medicamentos dan dependencia. Sería farmacodependencia, ¿no? El término más apropiado. Y esto, la hipertermia maligna, que es grave, pero por suerte poco común. Con los inhalatorios que tengan flúor en su molécula suele verse esto. Indicaciones, recuerden la parte de anestesia general para cirugía, sobre todo de esta zona, ¿no? Cabeza, cuello, tronco, se puede utilizar en extremidad, aunque ahí va también muy bien la parte de anestesia regional. Sedación previa a procedimientos quirúrgicos, a procedimientos médicos para tranquilizar al paciente se puede utilizar. Como anticonvulsivante eran los intravenosos aquí, como tercer escalón cuando ha fallado los primeros dos fármacos en la línea de tratamiento del estado convulsivo se puede utilizar. Esto es en UCI. Hipertensión endocraniana, especialmente aguda, ¿no? Por ejemplo, yo les había puesto T grave, CB severos, le trataría con estos medicamentos. De nuevo, en pacientes críticos, en UCI le daría, sin olvidarme que el manitol les elevase, ¿no? También en agudos, en crónicos no tiene mucho que ver ahí, a menos que haya un riesgo vital inminente, sí. Y en el dolor, sobre todo el dolor que no ha respondido bien ya a terapias tradicionales, como el dolor neuropático y sobre todo el oncológico podría entrar dentro de esta categoría de lo que es las indicaciones del, del medicamento. ¿Sigue compartiéndose el iPad ahí? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. ya de repente. Entonces, quiero continuar también con mi explicación y básicamente dar pequeños detalles de los medicamentos. No voy a dar todo el conjunto porque en lo que ya hice previamente ya lo armé. De los clásicos, cloroformo, éter mismo y alotano, no voy a dar nada porque ya no se usan hoy en día más que a nivel de animales, no veterinario. ¿Cuáles sí voy a combinar, cuáles sí voy, perdón, a explicar? Son los derivados modernos y también algún parenteral que se use frecuentemente. Entonces, el sevoflurano voy a hablar primero. Entonces, solo datitos muy puntuales, ¿no? Entonces, les comento. Sería, el primer datito puntual sería la parte de que, como toda anestésica, esto voy a repetir en todo, inducción y recuperación rápida. Un anestésico bueno siempre tiene esa característica, ya, de generar rápido que se duerma el paciente y también que se recupere en cierta medida también rápido. ¿Qué otro detalle? ¿Cuál podría ser el mecanismo de acción del medicamento? Vamos a poner uno general nada más, bloqueo del canal de sodio. Y ese sería. ¿Qué más podríamos agregarle? ¿Alguna RAMS característica? ¿Cuál podría ser la RAMS característica que les di también en la parte de generalidad? Es nefrotóxico. Doctor, ¿Sí? disculpe, de nuevo se colgó la pantalla y no sale nada. Ya, O sea, se quedó ahí. ya les intento. ¿Sí me escucha, Per? Sí, doctor, solo la pantalla. Ya, ahí de nuevo. Algún retardo, pero ya le vuelvo a salir y entrar y espero que no vuelva a ocurrir eso. Ver. Ya, ahí debe estar de nuevo. Igual ahí vamos conversando. ¿Qué más les voy a decir? Esto es básicamente en anestesia general su uso, ¿ya? Recuerden que les di 5 usos, recuerden cuáles eran los 5, anestesia, sedación, para hipertensión endocraniana, también me servía como anticonvulsivante y como analgésico. Ahorita, este medicamento, tal vez algún uso menor si tiene, pero es básicamente en anestesia general, no muy fuera de eso, ¿ya? El isoflurano va a parecerse mucho en muchas características,
pongamos una línea para no mezclar. Entonces, de nuevo, va a ser la inducción y recuperación rápida. Como todo anestésico, yo le voy repitiendo esta idea, pero siempre va a ser todo anestésico así. ¿Qué otro detalle muy interesante del medicamento, ¿no? Del isoflorano? ¿Cuál aparte de RAMS? Bueno, el mecanismo de acción vamos a dar la misma, ¿no? El mecanismo de acción va a ser el bloqueo del canal de sodio como mecanismo genérico, no es tan conocido como mismo actúa, dejémosle, es el más genérico que tiene en todo anestésico. No tiene una RAMS característica, más bien pongamos esto, no nefro y tampoco no hepatotóxica. ¿Ya? Entonces eso, dejémosle ahí porque no me va a dar espacio para luego escribir del otro, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta y el uso va a ser el mismo, ¿no? En anestesia general. ¿Ya? Anestesia general. Entonces, casi hemos empatado lo mismo, ¿no? Aquí, las mismas características. Vean que a diferencia del éter y de lo que es el medicamento, el sevoflurano, parece que tiene un mejor perfil el isoflurano, ¿no? Porque tiene menos problemas a nivel hepático y renal. Doctor, Sí. de nuevo se le trabó la pantalla. Estoy utilizando el iPad para poder grabar conectado a la computadora. Si es que hay algún retardo, pues eso es posible mismo, ¿no? Ya, entonces estamos explicando eso. Continúa en la parte de óxido nitroso. Lo mismo, ¿no? Inducción y recuperación rápida. Decía todo anestésico, vamos a ver ese detalle. ¿Qué más? Tenemos lo que es el bloqueo también del canal de sodio, vamos a ponerle. Recuerden que este es un gas, ya es inerte, no se modifica en el cuerpo y se excreta a sí mismo, tal cual la farmacocinética que expliqué. ¿Qué más? Una RAMS que sea característica de este medicamento, hacer gas, necesita dar presión suficiente del gas para que penetre al cuerpo y eso puede crear incrementos de presión en cavidades, por ejemplo en la cabeza. Este no daría para hipertensión endocraniana, justamente porque más bien al revés de lo que hacen los habituales, aumenta la presión intracraneal y de nuevo la característica más importante va a ser, o el uso más importante va a ser en anestesia general. ¿Ya? Entonces está explicado esa parte, dejémoslo ahí, ese espacio mismo para que quede ahí planteado los medicamentos y terminamos mi explicación de la anestesia con los dos últimos. Estos, recuerden, son parenterales. Entonces, ¿qué puedo decir del tiopental? Este sí tiene un mecanismo propio, que es la parte de, tiene medio raro el nombre, modulador alostérico de receptor de GABA. Ya recuerden que este potencia el GABA y deprime a la neurona. Vean, me he saltado esta parte. Obviamente induce y recupera rápido. O sea, ya notémosle. Inducción y recuperación rápida, ¿no? ¿Qué más del tiopental? Como algún dato llamativo, muy característico del medicamento, que podría comentar. A ver, no recuerdo alguna RAMS característica de este. Porfiria, pero no es un dato tal vez que importe demasiado. Dejémosle ahí nada más. Este, por ejemplo, podría producir dependencia con el uso crónico, que sí va a tener algunos usos aparte, que es justo lo que quiero diferenciar. Estos, los parenterales, son los que tienen bastantes usos. Entonces, les listo
de cajón que tienen que ustedes ya aprenderse. Anestesia me sirve también como sedación previo a procedimientos médicos. Me sirve también para la parte de estado convulsivo, ¿no es cierto? Que ya les expliqué en qué momento. ¿Qué más agregamos para hipertensión endocraniana? Obviamente me sirve para eso. Tal vez por estar pasando de aplicación se bloquee en la computadora. Espero ahorita ya no esté mucho con eso. A ver, y lo último era como analgésico, ¿no? Dolor, habíamos dicho neuropático. Y la parte del posoperatorio, ¿no es cierto? Entonces, del propofol, casi lo mismo. Solo la parte de mecanismo de acción le voy a cambiar. De ahí va a ser casi lo mismo, la verdad. Borrémosle. Igual si explico. Ya. Entonces, a ver. Está bien. Disculpen, estaba borrando. El mecanismo de acción va a ser el genérico. Bloqueo del canal de sodio. Recuerden, lo único que actuaba en glutamato en el canal NMDA es la ketamina, que no estoy dando la descripción particular de ese, ¿no? ¿Qué otro medicamento de los que no he explicado tal vez tiene un mecanismo propio puntual? Las benzodiazepinas también son moduladoras alostéricas del GABA. De ahí todos los demás podríamos decirle, si quieren, esto del canal de sodio mismo, el bloqueo. ¿Ya? Lo demás, inducción, recuperación rápida, también puede producir dependencia y los 5 usos. Está el resumen. Disculpen, le silencio mi celular. Ahí están los 5 medicamentos resumidos, los más trascendentes, ¿no? Entonces, este momento justo vamos a hacer la actividad de la aplicación, porque estoy acabando la clase de anestesia, ¿ya? A ver, les comparto una pantalla. Igual hasta pueden seguir escuchando mi voz, pero tendrían que abrir la aplicación ya esto del Kahoot, por favor. Ya les paso el código y les indico cómo. A ver, nueva función. A ver, no está abierto, creo. Ya le abro mi explorador de internet. Ya. Se les sale la pantalla ya del Kahoot. Bueno, ya entonces, Sí, doctor. ya, gracias. Deme un segundito que entre nada más y hacemos la actividad. Ya, los que puedan ver, ahí está el código. Igual ya les digo. Lo que tienen que poner en la aplicación es play, ¿no? Entrando, obviamente, entiendo que ya utilizaron, se loguearon previamente y deben poner play, ¿no? Y les da de pedir, hay un código para unirse a la actividad. El código es 720-41-55. 720-41-55, ¿no? Más ya les coloco en el chat también. Fabián ya se unió Josué. Traten de unirse todos, por favor. 4. En el chat de la conversación también les puse el código.
Traten de unirse todos, por favor. Estamos 19. Les espero un ratito más para empezar. 23. ¿Pueden o no pueden? 25. 'Y si no, por primera vez haríamos con los 25. Tienen que estar con la aplicación, o si están en su computadora, deben estar con el explorador abierto ya en la cuenta del Kahoot y solo poner unirse y les ponen el código, ya pueden hacerlo. Pero un poquito más y hacemos. No creo que se va a unir nadie más. Ya les digo, no importa si alguien por hoy no se une, pero tienen que utilizar la aplicación previamente y tratar de saber cómo es la dinámica para que ahorita no se pierdan, ¿ya? Entonces empiezo, estamos 24, ya 25, 27. No se preocupen si alguien no entra, hoy no interesa. Yo quiero ir viendo que vayan aprendiendo y ustedes mismos vayan respondiendo las actividades, ¿ya? Entonces empiezo. Si no, no podemos continuar. Pues ahí se cargan las preguntas. Y ahí dice, son medicamentos anestésicos inhalatorios, excepto. Tal vez cambie el orden de las opciones, leerán bien, tienen 30 segundos. Propofol, óxido nitroso, alotano, sevoflurano. Tienen que ser rápidos para que les dé más puntos la aplicación, ¿ya? 10 segundos. 5. Ya. El único que no es intravenoso es el propofol. Perdón, el único que no es gas es inhalatorio es el propofol, que es intravenoso. ¿Está listo esa primera pregunta? ¿Ya? Continúo. Ahí han de ver su puntaje, ¿no? Cada uno. Si hizo rápido tiene más puntos, si hizo lento o se equivocó tiene menos, ¿no? Veamos. Martín está primero ahorita, que ha respondido rápido. Continúo. Segunda pregunta. Tienen que ser rápidos, verán. Dice, son indicaciones extra de los anestésicos generales, excepto sedar, estado convulsivo, bloquear el nervio, dolor oncológico. ¿Ya? Traten de acabar los que estábamos, por favor. Falta unos 5 segundos. Ya. Aquí no les ha ido muy bien. El bloqueo nervioso es con anestésicos locales. Algunos se respondieron, ¿no? Pero algunos veo que se han equivocado. En estado convulsivo si utilizo, veo que algunos han respondido esa. Es el tercer escalón en estado convulsivo, recuerden los anestésicos. Veamos los puestos. Erika está primera ahorita. No importa, ustedes autoevalúense más que yo ponerles una nota de su participación y ver cómo han ido captando desde ustedes esta parte de autoexamen, ¿no? Continúo. La última pregunta, solo eran 3. El propofol, un anestésico general intravenoso, con uso prolongado puede generar dependencia. El propofol, ¿no? Entonces, ¿verdadero o falso? Es una pregunta de verdadero o falso. Verdadero. Aquí tuvieron más tiempo porque había solo 2 opciones, creo. Ya mismo se termina. La gran mayoría respondió bien. Verdadero. Recuerden que yo decía que los intravenosos se usaban en analgesia y que cuando usaban analgesia por tiempos largos justamente era el riesgo de generar dependencia, ¿no? Está bien. Veamos el resultado final. Es solo un juego, ¿no?
Igual es para ir captando ustedes, viendo cómo han captado las ideas. Gabriela, tercera. Ali. Tamia, la segunda. Belén, primer puesto. ¿Ya? Entonces, Pedro veo como cuarto. Berenice también decía quinto. Bueno, lo importante es que ustedes vayan viendo cuánto han captado y cuánto han ido avanzando de la clase, ¿no? Entonces, regreso de nuevo. Tratarán para la próxima de ya monial y cómo utilizarle a las personas que quedó pendiente, porque creo que quedó pendiente unos 10 siquiera. Ya. La otra vez tienen que estar todos los compañeros de la clase en lo posible, al menos que tal vez alguien excepcionalmente mismo tenga algún problema, que me va a servir también para ir viendo que estén asistiendo todos, ¿no? Les comparto de nuevo la pantalla del iPad y hacemos la primera parte de la siguiente también, del siguiente tema. Ashley queda en tercer puesto. De un juego que hizo el doctor. De preguntas y queda en tercer puesto, qué triste. Pero ve, de 25 que estamos jugando. Entonces ahí tienen ustedes terminado la clase de anestésicos, ¿no? Ya no les voy a tomar preguntas al final, puedo tomarles al medio o al final, pero en esta base mismo, con aplicación vamos a ir utilizando. Y obviamente luego, cuando ya avancemos algunos temas, les haré las evaluaciones que hacemos en el virtual también, ya, para utilizar solo esto, ¿no? Entonces, continúo. ¿Qué tema estaba propuesto para hoy en la planificación? Porque yo entendí ayer terminar esto de anticonvulsivantes por problemas, nos hemos ido demorando, anestésicos, perdone. Entonces vamos a ver el tema anticonvulsivantes. Ese es el título de la clase que nos toca, anticonvulsivantes. Solo coloco la línea y ya empiezo la clase como tal. Denme un segundito. Ya. Entonces el azul que sé utilizar mismo. Y continuamos. Entonces lo primero, vamos a hablar un poco de la enfermedad antes de los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué nomás voy a hablar de la enfermedad? Voy a hablar qué es crisis epiléptica, que es una convulsión, mecanismos para su presentación o fisiopatogenia, clasificación de las crisis para luego manejar un poco con los medicamentos, en qué crisis sirve cada medicamento, cuáles son las causas, porque además de tratar la convulsión, tengo que tratar la causa de esa convulsión, así manejo completamente al paciente, ¿ya? Y luego entro a la parte de medicamentos, veremos qué son, mecanismos, clasificación, espero, al menos hoy. Si no avanzamos, no importa, igual esta clase es larga, nos tomará 2 horas más o menos, que es un tema amplio, la verdad. Entonces decía que es lo primero que voy a hacer, es nos pongamos en rojo, creo mejor. Iba a hablar de la epilepsia y las crisis convulsivas primerito, más bien, ¿no? Les coloco como uno. Epilepsia y crisis convulsivas. Crisis convulsivas, o creo que el término más correcto es crisis epilépticas. No toda epilépticas. No toda convulsión, perdón, no toda crisis lleva movimiento. Entonces, por eso creo que el término adecuado es más epilepsia o crisis epiléptica que convulsión. La convulsión ya hace referencia a moverse, ¿ya? Entonces, ahora sí, pongámoslo como punto A, concepto. Conceptos, mejor dicho, ¿ya? Conceptos. Sus dos cosas a manejar aquí muy bien. Lo que es la parte de crisis epiléptica, pongamos primero. ¿Ya? Que es una actividad eléctrica desordenada y excesiva
de un grupo de neuronas. ¿Eso se traducirá en algún movimiento? Puede ser, pero también se puede presentar de otras características. Esa es una crisis epiléptica, actividad eléctrica desordenada y excesiva de un grupo neuronal. Y vamos a entender en cambio el otro término, que es la epilepsia. Y tratando de resumir, son crisis epilépticas mismo a repetición. ¿Una persona que tenga crisis epiléptica tiene epilepsia ya? No, porque puede que en muchas personas solo se dé una sola ocasión o muy escasas ocasiones en la repetición. Pero si en esta persona tiende a recidivar y recidivar, ahí sí le llamaría ya esta enfermedad como tal, que es la epilepsia. ¿Ya? Entonces manejen bien cada uno de los términos. Puede ser solo crisis las que estén viendo, o ya estructurado una epilepsia como tal en una persona, en un paciente. Lo segundo que les comenté, vamos a tratar de armar, es la parte de fisiopatogenia. Y hay muchas teorías de cómo se producen las convulsiones, pero yo voy a utilizar lo siguiente únicamente para explicarme luego la acción de los fármacos. Por eso estoy utilizando. Voy a hablar un poco de canales iónicos, de neurotransmisores, básicamente aquí en mi explicación. Entonces, voy a poner 3 elementos. Vamos a ir de seguido porque creo que tampoco es muy amplio. Mecanismos excitadores. ¿Ya? El sistema nervioso, siempre hay un balance en su función entre neurotransmisores, o si quiere mecanismos excitadores, por un lado, y los mecanismos inhibidores, por otro lado. Siempre están en balance y funciona bien. Para que se dé una convulsión, por ejemplo, si se altera estos, ¿qué tiene que ocurrir con los mecanismos excitadores? Por ejemplo, estos aumentan su actividad. Estimula demasiado al grupo neuronal y se da la convulsión. Con los mecanismos de freno o inhibidores, en cambio, disminuye su función, su actividad. Quito el freno y empieza a acelerarse demasiado la neurona y se presenta la convulsión. Entonces, esto de el exceso de actividad, por dar un nombre, por ejemplo, de este neurotransmisor, el glutamato. Ya razonen ustedes, ¿qué debería hacer con los medicamentos, no? Debería básicamente frenarle el glutamato o antagonizarle de alguna manera al glutamato para tratar una convulsión. Me voy al inhibidor, sería el GABA, el ácido gamma aminobutírico. Si es un mecanismo inhibidor y está reducido, ¿qué tendré que hacer para tratar una convulsión? Deberé potenciarle. Y eso tengan muy en cuenta. Y lo último, pongámosle así en general, alteraciones en canales iónicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué canales son muy importantes en la fisiología neuronal? Por ejemplo, el sodio, el calcio también puede ser, el potasio, ¿no? Recuerden que el sodio es estimulante, ¿no? Entonces, ¿qué alteración tiene que darse para que se dé una convulsión? Un exceso de actividad de los canales de sodio. Lo mismo con el calcio, que es estimulante. En cambio, con el potasio, que es inhibidor, sería un déficit. O sea, está explicado, ya les comento que es algo básico, es solo para entender luego cómo actúan los medicamentos de esta idea. Fisiopatogenia, y me metí en la parte de neurotransmisores, canales iónicos únicamente, que suelen ser los blancos de los medicamentos. Está hecho la parte de fisiopatogenia, pasamos al punto C, que es la clasificación de las crisis convulsivas. Espero ya las conozcan. Recuerden que estábamos en crisis epilépticas y epilepsia, ¿no? Como tema grande, no le puse en rojo. Estamos viendo la clasificación. Espero ya conozcan y utilicen, porque hay una clasificación antigua que algún médico todavía le enseña incluso o la maneja, pero la clasificación actual es la siguiente. Vamos a dividir en 3 grupos las crisis convulsivas de acuerdo a dónde se haya afectado el cuerpo. Si se afectó una parte, tenemos un tipo de crisis, y si se afectó todo el cuerpo,
sería otro tipo de crisis. Si me voy al cerebro, sería una, si se afecta solo un lado, sería, digamos, un hemisferio, una parte del hemisferio, un lóbulo. Y la otra, en cambio, que hubo afección global, serían los dos hemisferios que se afectaron, no todo el encéfalo, todo el encéfalo como tal. ¿Ya? Pues, ¿cómo le vamos a dividir a estas crisis convulsivas de acuerdo a esta apreciación que les estoy dando? Vamos a dividirle en 3 categorías. ¿Ya? Focal, donde obviamente está afectado solo un lado del cerebro, no de un hemisferio, siquiera un lóbulo. Generalizada, donde se afecta todo el sistema nervioso, si es en el encéfalo, todos los 2 hemisferios, ¿no es cierto? Nuestro cerebro, perdón. Y si es que no se ha podido reconocer bien la manifestación clínica del cuadro, entraría, que no es común, dentro de la categoría desconocida, que también es posible. ¿Ya? En la generalizada, discúlpenle, me he comido, hay una palabra. De eso ya me disculpo siempre. De pequeño tenía un problema de dislexia. Todavía creo que tengo algún rezago y a veces me como una sílaba también. Bueno. Entonces, en la generalizada estaba yendo a acotar algo. Siempre, ya que es una afección de toda la masa encefálica, se afecta la conciencia. Por el espacio le pongo sin conciencia, no, pero es que está afectado, está inconsciente el paciente. Acá también suele estar inconsciente. Únicamente en la focal puedo ver variaciones, ¿no? Aquí puede haber con conciencia, o sea, puede estar despierto la persona y presentando la crisis y sin conciencia, o si quieren, inconsciente y presentando la convulsión. Solo en la focal puede verse en estas 2 subdivisiones. Y a su vez, de las 2 mismas, pongámosle con rojito, de las 2 mismas, la subclasificación que viene a continuación, en cada categoría veré igualito. Puedo ver la parte que voy a explicar a continuación, tanto en los con o sin compromiso del estado de conciencia. ¿Cómo le divide? A grosso modo, porque no voy a poder topar ahorita todas las convulsiones y creo que tampoco me compete. Para manejar medicamentos solo importa estas clasificaciones, focal generalizada, y luego lo que viene, si es motor o no motor. Es lo único que compete manejar, pero voy a hacer justamente aseveración a eso. Motora, primero por un lado, y ahí viene varias categorías, ¿no? Esto es fácil, verán. Tengo la clónica. ¿Qué es la clónica? Van a estar viendo tal vez un poco en la imagen, cuando hay movimientos incontrolables. Esta es una clónica, ¿ya? La atónica, el nombre dice mucho, está totalmente flácido, relajado un grupo muscular, sin movimiento, pero, ¿ya? Tenemos también como espasmos, a veces se puede presentar, ¿ya? En un grupo, tónica también le podemos llamar, ¿ya? Entre otros. Tenemos también no motoras. Lo que se alteró en el primer grupo de convulsiones fue la motricidad. Se presentó de distintas maneras. Y las motoras, en cambio, se altera otra función del cerebro. El cerebro no solo mueve nuestro cuerpo, no, sí tiene otras funciones. Entonces pueden tener manifestaciones sensitivas. Por ejemplo, el paciente refiere parestesias. ¿Qué más puede? Autonómicas. Puede empezar a sudar mucho en una zona corporal o dentro de nuestros órganos internos puede empezar a modificarse su función sin motivo. Mucha motilidad intestinal, el corazón empieza a latir más de lo habitual y puede ser una crisis epiléptica la causa. Puede ser emocional. Por ejemplo, si afecta el sistema límbico, puede haber una respuesta afectiva también en vez de ver un movimiento en la crisis convulsiva. También puede haber psíquicas, entre otras, ¿no? ¿Ya? Nombres varían un poquito, pero esa es la división básica. Más que aprenderse todas las subcategorías, recuerden, si afecta todo, los 2 hemisferios, se va a llamar generalizada.
Si afecta solo un grupo pequeño y manifiesta luego solo una zona corporal, son focales. Estas pueden no haber compromiso de conciencia y pueden ser motoras y no motoras. Lo mismo en la generalizada, donde siempre hay compromiso de conciencia, va a haber motoras y no motoras. Ya pongámosle acá abajo si quieren para seguir esa línea. Motoras. Es más, ahí viene la crisis convulsiva más conocida y más característica, ¿no? Que es la tónico-clónica. ¿Cómo es la tónico-clónica? Hay una fase de espasmo donde se contrae, suele acercar el brazo al tronco, se ve claramente, hay un espasmo, y luego de unos segundos, minutos empieza a moverse. Por eso se llama tónica así, y luego clónica, ¿ya? Y asimismo podría haber solo tónicas, solo clónicas, atónicas también cuando se relaja todo el cuerpo, se hace flácido, etcétera, etcétera, hay algunas más. Y dentro de las no motoras también hay varias, pero solo les voy a puntualizar dos muy importantes, muy llamativas, que son las ausencias. Es la típica de los niños de esta, que está conversando y se queda 1 minuto, 2 minutos como perdido, ¿no? Y luego empieza de nuevo a conversar, ¿no? Es muy difícil, la verdad, diagnosticar tempranamente, hay que ser muy tinoso en los datos que presenta el paciente para hacer el diagnóstico, hacer el electroencefalograma y hacer justamente la sugerencia que es una crisis de ausencia esta, ¿no? Y aquí también están las mioclonías, ¿ya? Las mioclonías hay un problema, hay varias categorías, puede ser motora y no motora, la verdad, las mioclonías. Le pongo aquí, solo por un detalle, estas son las de más difícil terapia, ausencias y mioclonías. Cuando les hable ya de medicamentos, justamente les diré, ¿sirve o no sirve para ausencias y mioclonías? Y termino, que estoy viendo, ya que me estoy yendo a pasar del tiempo, con las de causa desconocida. Las de causa desconocida, también podríamos categorizarle como todas las demás en motora. Por ejemplo, también podría aquí ver tónico-clónica, ¿ya? Entre otras, y podría, si quieren, también ver no motoras. Por ejemplo, una alteración del comportamiento. La persona está más lábil comportamiento o más agresiva de su promedio, ¿no? Puede ser una crisis lo que esté generando eso, ¿no? Porque es desconocida, no se conoce su origen. Acá en las generalidades de inicio ya veo afección de conciencia y todas las características de la crisis. En cambio, en las focales es mucho más fácil porque solo está afectando una zona corporal. Acá ya son generalizadas, pero su inicio no pude detectar y por eso no le puedo clasificar y le encajo uno dentro de desconocida por su inicio, ya que puede que no haya revisado o no haya visto muy bien cómo se comportó al inicio, ¿ya? Entonces, eso sería la clasificación. Quise avanzar un poquito más, pero ya nos falta 5 minutos. Vamos a dejar ahí para el espacio de retroalimentación más bien, ¿ya? A ver, les dejo de compartir pantalla. Y preguntas. Damos 50 personas, entiendo que alguna siquiera me ha de hacer alguna pregunta. ¿Nadie? Con confianza deben preguntar. Por favor, la aplicación bajaránse ya o abrirán su explorador y tendrán a mano para las clases, ¿no? Yo lo hice eso mismo, ya tenía abierto antes de la clase, ahorita solo le puse play y nada más. De repente a veces, como ustedes dicen, la señal o demora un poquito en cargarse, ¿no? Para que no haya próximas veces mucho inconveniente con eso. Creo que nada más. Ya les comparto el link de la clase con Erika un poquito más tarde porque hasta que se cree el archivo y pueda subirle, se debe demorar un poco. Unas 2 horas más o menos de mi espacio y les comparto. Nadie me pregunta, entonces que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.